¿Es bíblico danzar en el espíritu? Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a este nuevo programa. Temas controversiales dentro de la iglesia cristiana. Y todos los miércoles estaremos enseñando temas difíciles, temas controversiales que surgen dentro de la iglesia cristiana. Y hoy hablaremos si es bíblico danzar en el espíritu. Hermanos, no me tomen como su enemigo. No estoy atacando a los pentecostales ni a los carismáticos. Es más, yo durante muchos años fui pentecostal. Pero al profundizar las escrituras, Dios me envió maestros. Pude ver los terribles errores que estaban cometiendo los pentecostales. Entonces yo creo que mi opinión está por demás. Lo que nos importa es qué es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, y lo primero que tenemos que saber es que en la palabra de Dios no existe esto de danzar en el espíritu. No hay un versículo bíblico, no hay un capítulo para poder respaldar todo esto. Hermanos, esto surge con Charles Parham, que fue el padre del pentecostalismo moderno. Todas las bases teológicas y doctrinales del pentecostalismo moderno se lo deben a Charles Parham, que junto a una predicadora, Poe Palmer, ellos creían en la santificación como lo creía Wesley, porque Wesley creía que había un momento en que comenzaba un proceso de santificación, una especie de un segundo toque, y lo mismo creían Palmer y Parham, y ellos decían que en ese momento la raíz del pecado de Adán se quitaba del corazón de la persona, entonces la persona ya no pecaba más. Pero esto es un error, hasta una herejía. Hermanos, la Biblia muestra que la santificación es un proceso en el cristiano por medio de la palabra de Dios. Pero ellos lo convierten en un proceso mágico, en un proceso místico. Y de una manera mágica todas las cosas malas se van de las personas. Y así Parham comienza a buscar esos momentos místicos, provistos según él por el Espíritu Santo. Y ahí comienza todo esto de hablar en lenguas, de danzar en el Espíritu y de todo ese desorden que se ve en la gran mayoría de iglesias pentecostales. Hermanos, todo esto surge en Topeka, Kansas, allá en los Estados Unidos, el 1 de enero de 1901. Hermanos, y no es como nos enseñaron nuestros amigos pentecostales que el pentecostalismo surge en la calle Azusa. No. Es verdad que allí fue el auge. Es verdad que allí se hizo popular. Pero el origen del pentecostalismo fue en Topeka por Charles Parham y su esposa Sara. Y hoy día, hermanos, en la gran mayoría de iglesias pentecostales, neopentecostales y carismáticas, las personas danzan fuera de control, tumbando sillas, empujándose, las mujeres con movimientos grotescos, torpes, lastimándose, empujoneándose, cabeceando los parlantes, revolcándose en el suelo, gritando. Hermanos, y algo que puedo asegurar, respaldado por la palabra de Dios, es que esa persona no está bajo el control del Espíritu Santo. Hermanos, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Hermanos, que todo dentro de la iglesia debe hacerse decentemente y con orden. Allí había un abuso de los dones espirituales en la iglesia de Corinto. Y Pablo tuvo que poner en orden todas esas cosas, porque comenzaban a hablar en lenguas todos, a profetizar, y había un caos, un desorden. Hermanos, y Pablo tuvo que ir en contra de todo ese desorden y decir no. Dentro de la iglesia, dentro de la liturgia debe hacerse todo decentemente y con orden. Y cuando en una iglesia danzan en el espíritu no hay orden, pero sí hay mucha confusión. Esto más se parece a las religiones hinduistas y africanas, porque ellos creen más en manifestaciones externas por parte de esos espíritus que no son más que demonios. Y son manifestaciones incontrolables, donde se ve una confusión en esos momentos. Y cosas sobrenaturales ocurren fuera de control. Y esto pasa porque no es Dios quien lo está haciendo. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego. No se suelta. Tienen que haga algo. Reciben una recompensa. Ahí está la unción. Coro, tú me estás bien. Es para todos. Y muchos se escudan diciendo es que el Espíritu me guió a hacerlo. No, hermanos. El Espíritu nunca va a ir en contra de lo que Él mismo inspiró. Hermanos, todos los cristianos ortodoxos hemos creído en toda la historia que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Que Dios mismo dio la instrucción para poder vivir nuestras vidas cristianas.
Entonces, decir que el Espíritu les guió a hacer ese desorden, no, hermanos. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de lo que Él mismo ordenó y mandó. Y no solo eso, todo lo que se hace dentro de la iglesia cristiana debe ser para edificación. Pero, ¿esto en qué edifica? Hermanos, esto es lo que enseña la Biblia. Y esto de danzar en el Espíritu no es Biblia. Hermanos, pueden dejar sus comentarios, pero háganlo con respeto. Y si quieren debatir, que sea con la Biblia, y no desde su subjetividad. Hermanos, no podemos hacer doctrina desde nuestras propias experiencias y hacer a un lado la palabra de Dios, porque eso es antibíblico. Hermanos, porque si no creemos que la Biblia es la máxima autoridad, entonces se vale cualquier cosa. Creamos cualquier experiencia. Hermanos, por eso la iglesia está como está. Por eso han surgido tantas herejías dentro de la iglesia. Y si alguien piensa que me he equivocado, por favor, demuéstremelo con la Biblia, y yo me retractaré. Pero si ustedes no me demuestran con la Biblia, les puedo decir como Martín Lutero: mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Hermanos, si Dios lo permite, nos vemos en 8 días con un nuevo tema controversial. Paz del Señor.